Esta mañana, en la primera parte, se encuentra ya con nosotros aquí en el estudio el licenciado Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda. ¿Cómo ha estado, ministro? Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Cés. Muy buenos días también a los televidentes que a esta hora nos sintonizan, esperando que todos se encuentren con bien ante las recientes lluvias y lamentando también el fallecimiento pues de 6 personas como lo informaban nuestras autoridades. Así que el llamado es a todos los ciudadanos a que acatemos las recomendaciones de las autoridades competentes y que también pues salvaguardemos nuestra vida ante un evidente peligro por la lluvia. Exactamente, estar muy pendientes de las recomendaciones que dan los cuerpos de seguridad. Vamos a hablar con él de las finanzas públicas y algunas medidas económicas que se han tomado precisamente para detener el golpe por la inflación mundial. Desde ya la invitación, 7:15 de la mañana aproximadamente, estará con nosotros aquí en el estudio la licenciada Claudia Ortiz. Ella es diputada de la Asamblea Legislativa por el partido Vamos. Novena Cumbre de las Américas y actualidad nacional, así como temas legislativos. Este es el menú que tenemos. Le invitamos a que nos escriba, que nos sintonice, por supuesto, y que nos escriba a través de la red social de Twitter. Ministro, naturalmente el tema con el que tenemos que comenzar es precisamente conferencia que se dio el pasado lunes en compañía de la ministra de Economía, quien estuvo ayer aquí con nosotros, y en el que se anunciaba que se continuará con esta medida de ayuda, subsidio o fijación de precio a los combustibles en el país. Es así, ¿verdad? Sí, el día lunes, Moisés, como tú lo resaltas, tuvimos una conferencia de prensa en conjunto con la ministra de Economía, María Elisa Jayén. Anunciamos los nuevos cambios en los precios de los combustibles a nivel internacional y para el precio para El Salvador. Creo que es una situación preocupante para todos los países, no solo para nosotros. Gracias a Dios nos mantenemos como el país con la gasolina más barata en Centroamérica, pero de no ser por los subsidios que ha implementado el gobierno y en los fondos de estabilización que hemos implementado para que el precio del combustible no se eleve, pues hoy por hoy los salvadoreños en la zona oriental estarían pagando $6.40 por cada galón de combustible especial. Es una barrera que nunca la habíamos roto, es un precio sumamente exacerbado, que casi que duplica el monto normal, digamos, que suelen tener los combustibles, que podrían ser $3.20, $3, que es donde se mantiene el galón de combustible en nuestro país. Desde enero hasta la fecha, nosotros hemos tenido en el país un incremento del 71% en el precio del combustible. 71% que ha salido a ser amortiguado por el mecanismo de subsidio del gobierno. Eso está influenciado directamente, y nosotros lo hemos explicado, Moisés, en diversas ocasiones, tanto el presidente de la República como la ministra de Economía, también este servidor lo ha hecho en las diferentes conferencias de prensa que hemos tenido. Esto está influenciado por el precio internacional del petróleo, claro, y sobre todo por las incidencias o los efectos que ha tenido sobre la economía mundial la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? A eso hay que sumarle la crisis de los contenedores y también la crisis por COVID-19 en materia económica, ¿no? Entonces, eso ha hecho que se confluyan una serie de variables de tal suerte que, pues, que hasta todos los indicadores a nivel de los mercados bursátiles, las bolsas de valores europeas, de hecho hoy abrieron con algún tipo de optimismo por una reunión sorpresa del Banco Central Europeo. Se espera que el Banco Central Europeo tome algunas acciones de política monetaria en los próximos días y esto pueda tal vez paliar un poco los efectos de la crisis. La OPEP también anunció recientemente que va a incrementar su producción, con la limitante de que el incremento en la producción que anunció la OPEP no sustituye la producción de los países en conflicto. Entonces, esto hace que la situación se alargue un poco más de todo lo que habían previsto los economistas. Son tiempos difíciles para la economía global, pero creemos que dentro de nuestro campo de acción en El Salvador hemos amortiguado muy bien el golpe de la crisis inflacionaria. No quiere decir que hemos paliado a 100% los efectos. Es imposible decir que no hay un incremento de precios en los productos de la economía nacional. Pero hay que recordar que el 80% de lo que el país consume es básicamente importado y un 20% es lo que es la producción nacional. Mientras nuestra producción nacional no se fortalezca, que es lo que estamos tratando de hacer
con las diferentes políticas públicas que implementamos. Mientras esta producción nacional no se fortalezca, pues seguiremos también siempre dependientes de los precios internacionales y no solo del petróleo, porque hay que recordar que los insumos agrícolas y otros productos de la canasta básica también han sido golpeados por el precio del trigo, por el precio internacional del maíz, ¿no? Porque nosotros no logramos producir todo el maíz que consumimos, pero ha sido pues influenciado directamente por estos precios internacionales, pues que dependen mucho de los países europeos y otros que están en conflicto. Ahora, ministro, viendo los datos y todo cambia cada segundo, para el caso de los commodities, el precio de referencia que tenemos es del mercado de Texas, 118.59, es lo que nos indican las tablas esta mañana como amanece. Ha tenido máximos de 122 hace menos de 24 horas. Es un precio oscilante, pero mantener también esta fijación de precios de los combustibles en el país significa un sacrificio bastante grande. ¿A cuánto equivale mensualmente? Sí, de hecho, hemos tenido, digamos, máximos en los días recientes que rondaron hasta los 130 para el caso del Brent y para otros... Sí, para el Brent, sí. Sí, que rondó los 130 hace unos días, ahora creo que está en 123, si no mal recuerdo la cotización. Pero evidentemente tiene un costo, Moisés. Es imposible financiar un programa de gobierno sin que este tenga un costo monetario. O sea, de hecho, para eso recaudamos los impuestos, pues para poder sufragar aquellos tipos de programas que beneficien a la generalidad de la población. En este caso, el subsidio nos cuesta a nosotros alrededor de 200 millones hasta el 31 de agosto, lo que nosotros hemos estimado que nos puede costar el tema del subsidio al combustible. A eso hay que sumarle una serie de medidas que también nosotros hemos tomado, como incremento de la producción en la CEL, que no se va a ver reflejado directamente en el presupuesto general de la Nación, porque la CEL no depende directamente del presupuesto general de la Nación, sino que depende de sus propios ingresos, pero que es una acción de gobierno que tiene también un costo monetario. Entonces, entre todas las acciones, las 11 medidas que anunció el presidente para reducir los efectos de la inflación, los aranceles que quitamos, el FEF, Ecotrans, el Fondo de Estabilización para el gas licuado de petróleo, el incremento en la producción de energía eléctrica de la CEL. Entonces, todo ese conjunto de medidas podrían costarle al país alrededor de 400 millones. Wow. Hasta el momento, en lo que va del año, Moisés, la buena noticia es que nosotros hemos tenido excedentes en nuestra propia planificación fiscal por alrededor de 395 millones, es decir, todavía nos falta un semestre más del año, estamos apenas 15 días del segundo semestre del año, y la recaudación tiende a incrementarse también entre los meses de noviembre y diciembre, sí, por el flujo comercial que hay en los últimos meses del año. Nosotros tenemos básicamente dos picos de recaudación, uno es en abril, que es donde se recauda el impuesto sobre la renta, y el otro a fin de año. El otro es al final del año por las ventas que realizan los distintos comercios en la época pues de festividades navideñas, ¿no? y en los días previos. Así que esperamos que esta recaudación incremente. Es necesario seguir reforzando el plan antievasión. Vamos a ir ahora con la fase 3 del plan antievasión, que es una fase mucho más, digamos, profunda y de casos mucho más grandes también. Entonces, eso ha ayudado a que nuestra recaudación pueda sostener todos estos incrementos en gastos. No, la situación no es más difícil que la situación que vivíamos en COVID-19, Moisés, y esto creo que es lo importante. Porque durante COVID-19 nosotros vivimos un escenario bastante complicado. Uno, la recaudación se nos cayó por alrededor de 700 millones, 760 millones, casi 800. Dos, nuestra economía cerró. Entonces, esto reducía más las posibilidades de que la recaudación se volviera a incrementar o se incrementara de manera rápida. Tres, el gasto público incrementó, casi se duplicó el gasto público porque tuvimos que construir hospitales y todo lo demás. Y cuarto, pues teníamos una oposición que bloqueó todos los financiamientos a los cuales nosotros podíamos accesar para paliar la crisis. Entonces tuvimos un escenario bastante complicado, pero gracias a Dios y a las decisiones que tomamos como gobierno y al buen liderazgo del presidente Bukele, logramos salir de esa situación. Creemos que esta situación
si bien es compleja y no es una situación en la cual nosotros quisiéramos estar, ninguna economía quisiera estar con el escenario sirviente de una estanflación de la economía global, pero creemos que es mucho más fácil que la que teníamos durante COVID-19 por todas las variables que dije que se entrelazaban, ¿no? Entonces ahora creo que tenemos algunas políticas públicas que nosotros podemos echar mano todavía. Todavía tenemos socios en el exterior que están cooperándonos. El BESI, por ejemplo, ha puesto a disposición de los países operaciones por alrededor de 800 millones. ¿Incluido El Salvador? Incluido El Salvador, evidentemente. Nosotros vamos a optar a una operación por alrededor de 200 millones para que nos ayude a amortiguar también el flujo de caja que nosotros hemos perdido. 200 millones para las necesidades fiscales, no para proyectos determinados. No, es para justamente para las operaciones que se hayan realizado por aquellos países para paliar los efectos de la crisis. Dominicana, por ejemplo, salió también a fijar los precios de los combustibles, casi un poquito, creo que al mismo tiempo que nosotros, no sé, unos días de diferencia. Pero Panamá entiendo que también implementó parte de este tipo de políticas. Entiendo que Costa Rica, Honduras, en el caso, van a optar también por la operación y estaríamos también nosotros optando, que fuimos el primer país en salir a tomar medidas, ¿no? Muy bien, déjeme seguir su línea de pensamiento, ministro. Me dice usted, ha habido más recaudación fiscal precisamente porque ha habido actividad calculada en 395 millones, me dijo usted, sí, de recaudación extra. Extra a lo planificado. Extra a lo planificado. Esto serviría para cubrir en todo caso los subsidios de las medidas que se han tomado, sí, antiinflación. Correcto. El extra significa que la recaudación, es recaudación adicional, pero con la recaudación que ya se tiene, se está cubriendo el presupuesto general de la nación, sí, sin problemas, sin vacíos. Ahora, hay que recordar que nosotros tenemos una brecha de 498 millones para este año, ¿no? Entonces, esa brecha también hay que cubrirla. Entonces, todo este tipo de operaciones, si bien no vienen a veces para esto en específico, hay que recordar que el dinero es fungible, ¿no? Entonces, nos ayuda a sustituir, por ejemplo, si yo tengo una operación de reparación de escuelas con el BESIE, por ejemplo, es dinero que yo ya no voy a tener que sacar de mi caja. Pero no todas las necesidades del presupuesto general de la nación están relacionados con el tema económico y con las medidas antiinflación. Las medidas antiinflación es algo que nosotros no habíamos previsto en el presupuesto general de la nación, simplemente porque no sabíamos qué iba a suceder, pues. Sí habían algunas ciernes de lo que podría pasar y tomamos algunas precauciones, pero a ciencia cierta nosotros no podemos predecir el futuro, nadie lo puede hacer, de hecho, si no, pues todo sería el mundo ideal, ¿no? Entonces nosotros no habíamos previsto que iba a existir una guerra entre Rusia y Ucrania, que los precios de los commodities iban a caer, que iba a salir afectada también la red de suministros y la cadena global de suministros en sí, y que nuestro país iba a tener que optar por este tipo de medidas. De hecho, allá por noviembre había gente que nos decía: suspendan el FEFE, suspendan el IVA, suspendan el COTRANS, y yo siempre que salen con este tipo de recomendaciones, ¿no?, yo las escucho, pero yo siempre digo, hay que sopesarlo, porque cada impuesto que el Estado no tiene es una herramienta menos cuando viene una crisis, y cuando viene una crisis todos queremos que el Estado intervenga, y si no tiene los recursos, ¿cómo va a intervenir? ¿Qué es lo que nos pasaba, por ejemplo, en COVID-19? La legislatura anterior nos metió, como dicen en buen salvadoreño, en un berenjenal, ¿no?, en un problemal enorme que nos costaba solucionar todas las necesidades financieras que nosotros teníamos. Entonces, a veces suelen recomendar por recomendar, cada cosa y cada herramienta se va implementando de acuerdo a la profundidad de los efectos de la crisis. No podemos echar mano de todas las herramientas que tenemos de una sola vez porque entramos en pánico. Yo lo decía en la conferencia de prensa durante COVID-19, por ejemplo, Costa Rica suspendió el pago de IVA, pero lo que hizo con eso fue básicamente legalizar una apropiación indebida en su momento, porque el IVA es un impuesto indirecto, no lo paga el empresario, lo paga el consumidor final. Entonces, al suspender el pago de los contribuyentes, de los empresarios hacia el Ministerio de Hacienda, lo que hizo fue darle liquidez a los empresarios con el dinero que ya habían pagado el consumidor final.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al cabo de unos meses había una crisis fiscal porque no se podían financiar los gastos hospitalarios que necesitaba la pandemia. Entonces, esto ha pasado ya en varios países que recortan impuestos sin un mayor análisis. Es necesario que, como digo, a nadie le gusta pagar impuestos. Pues si le preguntáramos a cualquier empresario si se quiere quedar con todas las ganancias que ha generado durante un año, te va a decir que sí. Pero ¿y entonces quién va a arreglar las calles? Entonces, ¿quién va a dar educación de calidad a los futuros empleados que él va a tener? Entonces, ¿quién genera condiciones de salud adecuadas a sus propios empleados? Pues, entonces, si empezamos a recortar todas las herramientas que el Estado tiene, vamos a terminar pues en un problema mucho mayor, porque no vamos a tener herramientas para intervenir durante la crisis. Y eso es lo que nosotros hemos sido muy cuidadosos. Ir interviniendo cuando es necesario. Suspendimos el FEFE cuando era necesario. Aún así seguimos pagando la pensión de los veteranos, por eso digo que es importante. Cada herramienta que yo corto de ingresos no necesariamente me repercute en un recorte del gasto. Entonces tengo que ser cuidadoso de qué ingreso voy cortando y cuánto puedo financiar dentro del gasto. Entonces el Cotrans lo suspendimos, llevamos ya un buen rato suspendido, y la compensación a los transportistas hay que seguirla pagando. También el mantener un fondo de estabilización para el gas licuado de petróleo o el recorte de aranceles me genera un gasto extra que tal vez yo te lo tenía previsto para, no sé, para cualquier intervenir pago, cualquier otro pago del presupuesto general. Cualquier otra obligación que tenía. Entonces, estas crisis, Moisés, ponen a prueba la capacidad de planificación en el cortísimo plazo y la toma de decisiones de los dirigentes del país. Eso es exactamente a lo que quiero llegar. O sea, se está cubriendo el subsidio de los combustibles y las medidas, los 400 millones con esta recaudación extra, pero el hueco de los 498 para terminar el presupuesto de este año se mantiene, todavía existe, y hay que ver cómo se manejan los distintos factores para tratar de cubrirlo, ¿correcto? Es así, y una de las herramientas que establece, incluso la misma CEPAL lo dijo esta semana en un informe. El informe dice que había caído la recaudación en muchos países. En todos los países. En 20 de 26. Sí. El Salvador, gracias a Dios. ¿No es de esos? No, la recaudación se ha incrementado. ¿Por qué? Dices, solo en este año tuvimos alrededor de un 16% más del número de declaraciones presentadas en impuestos sobre la renta. Uno, porque generamos buen dinamismo económico durante el 2021, rompimos récords en generación de nuevas empresas para el país. Y dos, hay un respeto por la autoridad tributaria que hace años no se tenía. No quiere decir con esto que la gestión todavía ya no tenga nada que hacer en materia de evasión fiscal. Es mentira que hemos logrado reducir por completo la evasión fiscal. Todavía nos hace falta mucho trabajo que hacer. Ahora bien, hay que tener un brazo fuerte para continuar llegando a esos huecos que todavía existen y todavía ir a capturar a aquellos malos empresarios que estén cometiendo el delito de evasión fiscal. Con esto no quiere decir que vamos a perseguir a ningún empresario, vamos a perseguir a los evasores de impuestos, y nadie creo que esté en contra de que persigamos a aquellos que no están pagando sus impuestos. Pues entonces la CEPAL recomienda que los países implementemos políticas anti-evasión para mejorar la recaudación tributaria, que mejoremos nuestros mecanismos administrativos para que el pago de los impuestos sea mucho más fácil a todos los contribuyentes, y que busquemos nuevos nichos, dice, nuevos nichos para la recaudación. Estos nuevos nichos, yo soy de la idea de que no tienen que venir del incremento de los impuestos en este momento. Porque si incrementamos... ¿En este momento? No, o sea, tampoco creo que en lo que falta de la gestión del presidente nosotros estemos pensando en elevar. En elevar el IVA, por ejemplo, que contraería más la economía. Más la economía. Entonces, introducir un nuevo impuesto en este momento es la receta perfecta para provocar un cataclismo económico en el país. ¿Por qué? Porque estamos en plena recuperación de COVID-19. La inflación continúa creciendo. Los países fuertes o la economía global no toman medidas contra la inflación, y nuestras herramientas pues tampoco es que sean tan grandes porque no tenemos política monetaria en el país.
para poder hacerle frente. Solo lo podemos hacer desde la herramienta fiscal o desde la política fiscal. Entonces, ante estos factores, Moisés, tenemos que ser, pues, como digo, muy cuidadosos a la hora de planificar, pero incrementar los impuestos es la receta perfecta para provocar un colapso económico por el momento que vive la economía global y que vive nuestra propia economía. Es momento de reactivar, es momento de invertir en obra pública, sobre todo, que te genere infraestructura, que te da competitividad al país, pero que además te genera empleo en el cortísimo plazo y te dinamiza el PIB en el cortísimo plazo. Entonces, hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en tecnologías de la información para que con la llegada de diferentes crisis, pues, podamos abrir unas nuevas formas, pues, de hacer negocios o de planificar nuestra propia educación o todo lo demás. Tú viste cómo tuvimos que implementar un plan rápido de digitalización de nuestros centros escolares durante COVID-19 porque no estábamos preparados. Ahora no nos debería de pasar, por eso hemos estado preparando algunos programas con el programa de conectividad digital de los centros escolares que ayudarán a que estas situaciones no se vuelvan a repetir y nosotros tengamos que salir con una erogación de emergencia del gasto público, porque ese es el problema. Cuando no te preparas con políticas de contingencia o no preparas el futuro, el gasto público se incrementa o se casi triplica cuando vienen este tipo de emergencias. ¿Por qué? Si se nos cae un puente, por ejemplo, hoy con esta lluvia, Dios no lo quiera. Se viene un temporal, un huracán, un terremoto, sería el caos. Hay que gastar. ¿Y de dónde vamos a gastar si no tenemos algunas operaciones? Okay. Gracias a Dios, ahora tenemos ya política de seguros paramétricos, tenemos créditos contingentes, tenemos un crédito contingente de 400 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo que nos lo otorgaron este mismo año. Ya el crédito está, pues... ¿Es para emergencias? Es para emergencias ambientales, naturales, para desastres naturales y para emergencias de salud. Ya por el BID incluyó de manera muy adecuada, pues el BID incluyó dentro de su planificación de operaciones para los países, incluyó este tipo de contingencias pues previendo lo que había sucedido o viendo lo que había sucedido con el COVID. Entonces hay 400 millones de un crédito contingente a los que nosotros podemos optar, no a los 400 completos, sino la parte que necesitemos, que si, como dije, Dios no lo quiera, se cae un puente y hay que irlo a reconstruir. Entonces ya no tengo que salir corriendo o tener que la economía parada, porque el puente servía para el paso de una ruta fiscal, por ejemplo, y tener nuestra economía parada porque no estamos reconstruyendo el puente. Entonces ese tipo de contingencias, ese tipo de políticas es lo que nosotros estamos tratando de preparar al país hacia el futuro. Hay algo que ha golpeado mucho las finanzas públicas en el país, han sido los desastres naturales. Sí. O sea, tú recuerdas Mitch, se tuvo que reconstruir el puente Cuscatlán con lo trascendental que es el puente Cuscatlán para el país. 2-3 años después, los terremotos del 2001. Los terremotos de 2001, hubo que intervenir y salir con el gasto público, hubo que pedir donaciones, que todos recordamos o mal recordamos, que es un mal recuerdo para la historia de este país. Mal recordamos cómo se robó los gobiernos de Arena las donaciones de Taiwán y fueron desviadas directamente a las arcas del partido. Pues ese tipo de cooperación, Moisés, ahora en el mundo, ese tipo de cooperación para los países es más limitado, ya nadie te da cooperación. Está difícil de conseguirla porque todos están en crisis. Todos están invirtiendo en sus propias economías. Ministro, tengo que ir a la primera pausa, pero solo sácame una duda. Sí. 500 millones que se tienen que conseguir todavía para terminar el año con el hueco, con la brecha fiscal que se tenía, más el compromiso del pago de los 800 millones en enero del próximo año de los bonos, estamos hablando de 1.300. Sí. Alguien hablaba de que son 2.000 millones prácticamente las necesidades. ¿De dónde se van a conseguir para terminar este año y llegar a enero? Entre los vencimientos y todo son alrededor de 2.000 millones. El año 2020 yo tuve que conseguir 3.500 millones, Moisés. 3.500 millones para cerrar todos los gastos fiscales y todo lo que tenía. Entonces, por eso digo que los compromisos de pago para El Salvador son una prioridad. No vamos a dejar de cumplir con ninguno de nuestras obligaciones. ¿Visualiza poder pagar los 800 millones? Absolutamente todos. ¿Y los demás compromisos que se tienen del ETC y todos? También. Todos esos, tenemos 5 escenarios, nosotros se los hemos mostrado a los inversionistas, a los organismos multilaterales.
Si no, el BID no nos abriría operaciones y el BID nos sigue dando operaciones. Yo he escuchado cómo desde el año 2020 vienen los disque analistas económicos de nuestro país diciendo que todas las fuentes de financiamiento están cerradas las puertas. De hecho, hoy tenemos una misión de la IFC, que es el brazo privado del Banco Mundial, que viene de visita al país. Los voy a atender en mi oficina este día. Tenemos una reunión. Vienen también con una misión. Hay una misión de CAF también en este momento. El vicepresidente del BID estuvo en el país hace exactamente, creo que 2 semanas. Vino Richard Martínez, el vicepresidente de países del Banco Interamericano de Desarrollo, estuvo de visita. Yo lo recibí también acá en el país. Y hay diferentes organismos internacionales e inversionistas directos, inversionistas institucionales, como se conoce a los bancos privados, ¿no?, que dan créditos a los países, que han hecho varias ofertas. La verdad, no es una preocupación el tema del financiamiento en el país. Creemos hasta este momento que podemos amortiguar incluso las crisis cíclicas que vamos a tener durante los próximos meses, y pues que vamos a salir adelante de esta situación. Como dije, no es una situación tan difícil como la que vivimos en COVID-19 para las finanzas públicas. Ese año fue un año bastante complicado. Situación de impago no es probable, no existe. Tanto como que no existe, ¿verdad? Es como asegurar que todo lo que va a hacer el ser humano tiene un 100% de efectividad. Básicamente el escenario de impago, mientras yo esté como ministro, nosotros vamos a cumplir con todos y cada uno de los compromisos de el gobierno y el Estado salvadoreño. No hemos dejado de cumplir, Moisés. Yo no entiendo por qué algunos insisten en que hay un escenario de impago para los próximos meses. Ajá. Y veía algunos analistas que ahora ya no están hablando del vencimiento 2023, ahora dicen que lo que no vamos a poder pagar es el 2025, pero ya así van a terminar, porque creo que lo que hay es un análisis tendencioso de la situación. Hemos mostrado nuestros escenarios fiscales, hemos demostrado que tenemos capacidad de pago, hemos demostrado que salimos mucho mejor de la crisis que otros países, y sobre todo hemos demostrado, Moisés, que nuestro estilo de gestión genera resultados en materia económica y que ayuda también a la población. No estamos como quisiéramos. Si a mí me lo preguntas, yo quisiera tener el triple de mi recaudación tributaria actual, pero no puedo arreglar un pasado de 40 años de la noche a la mañana. En materia de finanzas públicas las cosas no se arreglan de la noche a la mañana. Nos dejaron un 70% de deuda del PIB, con una economía totalmente deprimida, una violencia extrema, además de eso un tejido social básicamente roto, una infraestructura que no existía básicamente. Yo no recuerdo cuál fue la última carretera que inauguraron en la gestión de Sánchez Serén. ¿Cuál fue la última que inauguraron en la gestión de Mauricio Funes? ¿Cuál fue o sea, no invirtieron en infraestructura básica, Moisés. Y si ves los edificios gubernamentales en las mismas condiciones, si ves las escuelas en las mismas condiciones, si ves los hospitales totalmente desabastecidos, solo abastecer los hospitales nacionales, cuando llegamos a la gestión, era un gran reto para las finanzas públicas de El Salvador. Y hoy, gracias a Dios, tú ya no ves ese nivel de quejas. Claro, habrá siempre un par de quejas y situaciones que siempre habrán, pues como en toda actividad humana, pero ya no ves la misma condición del país que teníamos nuestros policías, y nuestros policías ni botas tenían, Moisés, y ahora tú ves los implementos que están recibiendo, los automóviles que estamos trayendo, armas y todo, incluso. Entonces, y hemos combatido frontalmente a las pandillas. Eso requiere recursos también. Bien, vamos a la primera pausa, volvemos en aproximadamente 3 minutos, siga con nosotros.
Muy bien, estamos conversando esta mañana en la primera parte de Frente a Frente con el licenciado Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda. Hay algunos temas, ministro, que no se pueden obviar. Algunos amigos televidentes están indicando precisamente lo que está sucediendo, además del petróleo, en el ámbito internacional con el Bitcoin. Dice Ace of Spades, siendo un país pobre, ¿podemos darnos el lujo de esperar un año o más a que el precio del Bitcoin suba para ver una ganancia? Ese lujo solo se lo pueden dar los multimillonarios. Y si nos vamos a chequear cómo se encuentra el precio, por lo menos de las criptomonedas, que ha tenido también una crisis en los últimos días, hoy está a $21,256 la moneda, en la cotización que se tiene en este momento, pero ha tenido unas caídas dramáticas. Ha venido de 31,000, 32,000, anoche estuvo a casi 20,000. ¿Es válido mantener las 2,300 monedas porque nadie sabe exactamente cuántas tiene el país? Mira, Moisés, si tú revisas una sola arista de la estrategia Bitcoin, como generar ganancias con la tenencia de monedas, y te olvidas del incremento del turismo del 30%, te olvidas del cambio de la imagen país. Nosotros éramos el país de las pandillas, ahora somos el país Bitcoin. Y eso creo que nadie lo puede dudar. Además de eso, también las inversiones que tenemos en nuestro país, nuevas, totalmente nuevas, muchas de ellas están relacionadas con casas de exchange y otro tipo de operaciones con criptomonedas. Si tú te olvidas de todo ese enfoque global que incluye la inclusión financiera, le dimos básicamente una cuenta bancaria al 70% de la población, algo que no pudo hacer en 40 años nuestra banca, ni pública ni privada. Además de eso, también redujimos comisiones. Ahora pueden enviar remesas, digamos, de persona a persona sin pasar por una cuenta bancaria que les va a quitar comisiones a nuestros compatriotas. Si te olvidas de todos esos beneficios y te enfocas en el precio de la moneda en cierto punto o en cierto día, ¿no?, siempre vas a tener una imagen, pues, digamos, dispersa de lo que realmente está sucediendo. ¿Qué pasa con el precio de las criptomonedas en general en este momento? Está directamente influenciado por lo que está pasando en todos los mercados internacionales. Nasdaq cayó, las bolsas han cerrado, no te digo que hoy abrió la bolsa, las bolsas europeas, digamos, abrieron con cierto optimismo. Esperando lo que diga. Esperando lo que diga la reunión del Banco Central Europeo, tal vez toman algún tipo de acción, dicen. Hoy va a haber una conferencia de anuncio también de la Reserva Federal. La Reserva Federal se prevé que suba probablemente las tasas de interés para reducir la demanda de moneda en la economía. Detener la inflación. Correcto, y eso te detiene un poco la inflación, es algo que debieron hacer hace algún tiempo, o haber evitado imprimir tanto dinero, ¿verdad?, para financiar sus planes de reactivación, porque ellos lo financiaron a través de la impresión de dinero. Entonces, lo que pasa con el mundo cripto es el reflejo de la economía global, pero nadie se fija o nadie dice que los índices tradicionales también se han caído abruptamente. ¿Por qué? Porque los inversores, en la medida en la que empiezan a escuchar, porque todos los mercados financieros se manejan de la misma forma, con especulaciones y con lo que se prevé que suceda en el futuro. Cuando empiezan a escuchar que va a haber una guerra, pues sacan algunas inversiones y las ponen en la industria armamentista. Cuando escuchan que va a haber escasez de productos agrícolas a nivel mundial, se mueven a ese tipo de inversiones que le generan una mayor rentabilidad, o que por lo menos pueden vender en corto. Es decir, las compran hoy, esperan que suba de precio porque los precios están muy volátiles en ese momento, y la venden mañana o pasado mañana, vendiendo en corto, ¿no? Y con eso ya generan una ganancia. Y como son operaciones de miles de millones de dólares, pues evidentemente la cantidad que se gana pues es sustancial. Entonces, ese tipo de estrategias la aplican los inversionistas en el mercado internacional. Y eso ha pasado con todos los indicadores. De hecho, decían algunos analistas que por primera vez las criptomonedas tienen un comportamiento más usual que los otros indicadores bursátiles. Es decir, están relacionados con los mismos vaivenes del mercado bursátil de los otros indicadores. Están siguiendo el comportamiento de otros indicadores en los mercados bursátiles. Entonces, fácil es decir, hagan esto o hagan otro, cuando se desconoce cuál
es el comportamiento de este tipo de criptoactivos en el mercado internacional. Entonces, nosotros, o por lo menos desde mi punto de vista personal, cuando me dicen que el riesgo fiscal de El Salvador se incrementó por la supuesta pérdida, porque la pérdida no existe, eso hay que aclararlo, la pérdida se generaría si nosotros las vendemos, al igual que se generaría una ganancia si nosotros las vendemos cuando el precio sube, ¿no? Para hacer Chivo Pets y sacar los 4 millones de ganancias tuvimos que vender algunas monedas. ¿Así vendieron? Sí, para sacar las ganancias de Chivo Pets, si no el flujo de efectivo, ¿de dónde iba a salir? ¿No? Ese es otro comentario que hacen. Claro. ¿Se vendieron o no se vendieron para Chivo Pets? Claro, sí. Claro. Tuvimos que vender para obtener las ganancias necesarias, para si no el flujo no existiera. Entonces, con las pérdidas o cuando el precio está a la baja, hay que ser muy tonto, Moisés, de verdad, hay que ser muy tonto. Como para ir a vender como para irlas a vender en este momento, no, exacto, ¿no? Exacto. Entonces las monedas se mantienen, ¿no? Se espera que el mercado se estabilice y luego van a empezar a generar o se va a empezar a incrementar el precio. Lo que usted considera es que el mercado de las cripto, por lo menos para las monedas que se tienen, y solo certifíqueme, son aproximadamente 2.300. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. 2.301, 2.304. 2.300. Ok. Al momento, si en este momento se vendieran, en promedio, de acuerdo a algunos cálculos que hace Medio Mundo, se estarían perdiendo alrededor de entre 40 y 50 millones de una inversión de ciento algo. Eso sería un 0.5% del presupuesto. 40 millones sería un 0.5% del presupuesto general de la nación. Si lo comparamos digamos, lo que se robó Funes, que fueron 351 millones, es 10 veces más que los 40 millones que los que hacen alarde estos supuestos analistas. Pero nadie dice de los 301 millones de SACA como riesgo fiscal. Nadie dice de lo que se robaron en el Chaparral, que fueron casi 500 millones, ¿no? Que son 11 veces, digamos, lo que estaría en supuestamente hemos perdido. Acriptos. No lo contabilizan como riesgo fiscal. Lo que se robaron en el hospital de Usulután, en la construcción de aquella empresa que se llamaba RES, algo así creo que se llamaba, que construyó los hospitales, que todavía el empresario español está huyendo, no lo contabilizan como riesgo fiscal. Entonces, es un análisis parcializado, Moisés, es un análisis conveniente para ellos. Entonces, todo esto forma parte de una estrategia y no hay ninguna actividad humana que no tenga riesgos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Mitigar los riesgos. Las mismas reservas internacionales que nosotros tenemos en dólares pierden valor en el mercado bursátil. Porque también el dólar cotiza en el mercado bursátil. Sí. Las reservas que nosotros tenemos en euros, las reservas internacionales que tiene el Banco Central de Reserva, también fluctúan, al igual que lo hacen los demás activos que nosotros tenemos, ¿no? En este caso, pues, la tendencia de las monedas Bitcoin. Entonces, pero nadie sale a hablar de ese otro aspecto. ¿Por qué? Porque hay un análisis parcializado de la situación. Y la situación de El Salvador es una situación en la que muchos han venido a criticarlo porque nosotros optamos por una innovación financiera que está tal vez, o algunos ven que está en contra del sistema financiero tradicional. Pero nosotros lo vemos, y yo te lo he dicho a ti en varias ocasiones, como un paso de transición. ¿Por qué? Porque el fenómeno existe. Cada día más personas optan por las inversiones en este tipo en Bitcoin, y también otros países han optado ya, no solo por legalizarla, sino por darle también curso legal en sus países, como la República Centroafricana. Entonces, y otros países lo harán también dentro de los próximos años. Entonces, te puedes pelear con el futuro o empezás a comprenderlo, a regularlo y a adoptarlo como propio. El sistema tradicional tampoco es que lo estemos abandonando, pero el sistema tradicional tendrá que entender que hay un fenómeno nuevo que, si no se le da un tratamiento adecuado, puede provocar crisis en su propio sistema tradicional. Entonces, lo mejor, en vez de oponerse tajantemente, es mejor tratar de entender el nuevo fenómeno, regularlo y operar en él. Y operar en él, porque no va a dejar de existir. Bien, ministro, me quedan 2 minutos a lo sumo. Pregunta sobre este tema y va a decir, cada vez que vengo se la pregunto, pero creo que es válido. Bonos Bitcoin no es el momento. Seguimos esperando. No es el definitivamente. Es que, Moisés, para un tomador de decisiones existe una planificación, ¿no? Y tú te pones un lapso en el que
tú más o menos crees que vas a poder, pero no controlas todas las variables. Yo hubiera querido saber que iba a haber una guerra en Rusia y Ucrania. Pero no lo sabíamos. Hubiera querido saber que los índices bursátiles de todo el sistema tradicional se iban a caer, por ejemplo. Pero no depende de mí, entonces tengo que ir también acomodando mi planificación a lo que es la realidad. Muy bien, una reforma de pensiones. Ya hemos proporcionado al presidente de la República los insumos necesarios. El presidente de la República es quien firma la iniciativa de ley, es quien da el banderillazo de la salida, digamos, para las discusiones en la Asamblea. Hace falta, digamos, todavía un proceso que concluir por principio de discusión parlamentaria, hay que llevarlo a la comisión respectiva en la Asamblea. Y pues también el presidente, previo a enviar la iniciativa de ley, escucha a otros sectores, pues al Ministerio de Trabajo, escucha al sector de empleados, escucha al sector patronal, también tiene que escuchar a las mismas AFP, tiene que escuchar a movimientos como No Más AFP, como te lo decía en algún momento. Toda esa diversidad de actores tiene que escucharlos, entonces no es tan fácil pues concordar todas las recomendaciones que nosotros hacemos desde la parte hacendaria, que es una visión de sostenibilidad fiscal del sistema, ¿no? Y también las necesidades que tienen los trabajadores. Entonces tiene que acomodar todo ese cúmulo de opiniones y de recomendaciones para que el sistema pues sea todo lo que nosotros necesitamos y algo que le dé solución de una vez por todas a la situación de las pensiones en El Salvador, pero es algo que va caminando, Moisés. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, ministro. Se le agradece su tiempo y la apertura. No, con mucho gusto y pues nuevamente el recordatorio para todos los salvadoreños que nos sintonizan, pues que sigamos las recomendaciones de las autoridades pertinentes y que tengamos mucho cuidado con las lluvias de los próximos días. Así es. Menos mal, y vamos a estar pendientes también de los reportes que den las autoridades de protección civil. Gracias, ministro, una vez más por habernos acompañado aquí en el estudio